La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos una vez más en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, deseando con todo nuestro corazón para usted y los suyos todo género de bendiciones de parte de Dios. Como les fue anunciado previamente, hermanos, hoy hicimos un ajuste en cuanto al tiempo de transmisión de la escuela dominical, dado que el día de ayer iniciamos nuestro segundo Congreso Presbiterial de Música, mismo que concluimos hace apenas 2-3 horas y que sin duda fue de gran bendición, no solo para los ministros de música, sino para todos los pastores, ministras y hermanos que estuvimos presentes tanto ayer como el día de hoy. Agradecemos a Dios por su gracia, asistencia y bendición, y al siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, por haber permitido que nuestro hermano David Telles, presidente de la Comisión General de Música, nos apoyara en la realización de este congreso, juntamente con su esposa, nuestra hermana Nancy, y su hijo David, a quienes deseamos que Dios les bendiga. Por esa razón, hermanos, hasta este momento, 4 de la tarde, es que ponemos a la consideración de ustedes el tema de escuela dominical correspondiente a este domingo 12 de octubre del año de gracia 2025. Por tanto, yo le pido que se una a un servidor, se una a nosotros como iglesia para orar al Señor y que Dios en su bondad nos bendiga mediante su Santo Espíritu. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te agradecemos, Señor, la bendición y la oportunidad que nos concedes una vez más de estar en tu presencia para la consideración de este tema de escuela dominical, mismo que te pedimos sea de bendición y edificación para todos nuestros hermanos, pero sobre todas las cosas, para honra y gloria de tu nombre. Por lo cual, Señor, te rogamos que nos asistas, que nos bendigas, que tu Santo Espíritu nos recuerde todas las cosas, nos enseñe y nos guíe a toda la verdad, para que de esa manera, Señor, todos en tu nombre y por tu Espíritu, seamos bendecidos para gloria tuya. Señor, en tus manos está nuestra vida. Amén. Amén. Hermano, abra por favor su Biblia. Abra por favor su Biblia en el libro de los Hechos, conocido también como el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y lo vamos a hacer en el capítulo 2 y le daremos lectura a los versículos 41-42, que son los textos que marca nuestro tema de escuela dominical en esta mañana. La doctrina de la Iglesia de Jesucristo, parte 2, dentro de la sección Doctrinas Fundamentales de la Biblia. Y además de los dos versículos que marcan nuestro tema, vamos a leer unidos también los versículos 46 y 47, que en mi opinión complementan de manera importante la base bíblica para el desarrollo de nuestro tema en esta tarde. Así dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A partir de estos versículos de la Escritura, hermanos, tenemos una verdad bíblica que le pido lea juntamente conmigo esta verdad bíblica, que a la letra dice así:
Las Escrituras muestran a la iglesia local como el espacio de crecimiento mutuo de los creyentes. Pero tenemos también una verdad bíblica aplicada. Cada uno debemos ser partícipes en la edificación dentro de nuestra iglesia local. Creo que si volviéramos a leer los versículos 41, 42, 46 y 47 de este capítulo 2 de Hechos, confirmaríamos el sentido no solo de la verdad bíblica, sino también de la verdad bíblica aplicada. Pero en obvio de tiempo, y dado que ya le dimos lectura a estos 4 versículos, pasamos a considerar, con la ayuda del Señor, lo concerniente a la introducción de nuestro tema. Antes de abordar propiamente la introducción que presenta nuestro tema en esta tarde, yo solo quiero recordarles a ustedes, hermanos, que el domingo 21 de septiembre pasado tratamos la parte 1 de este tema, doctrina de la Iglesia de Jesucristo. Y en aquel entonces, 21 de septiembre, dijimos, entre otras cosas, que la iglesia es el conjunto de todos los creyentes que por la fe han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a quien aman, siguen y sirven. Es decir, todos aquellos que hemos sido lavados y redimidos con la sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario y que hemos hecho nuestras sus enseñanzas reveladas en el Evangelio según San Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y también mostradas por los apóstoles y confirmadas por el Espíritu Santo. Somos los que constituimos a través de todos los tiempos, desde la fundación de la iglesia allá en Pentecostés, somos los que constituimos la iglesia de Jesucristo. Así que la iglesia de Jesucristo no es meramente nuestra iglesia local, o zonal, o distrital, o presbiterial, o denominacional. No, la iglesia de Jesucristo es universal, porque si hemos dicho que es el conjunto de todos los creyentes que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, eso no es exclusivo de la iglesia local, sino desde el primer siglo, con aquellos que creyeron, como leímos en el versículo número 41 de Hechos 2, a la palabra, a la predicación del apóstol Pedro, y que se convirtieron al Señor hasta nuestros días. Todos aquellos que desde aquel entonces creyeron hasta nuestros días, constituimos lo que ahora podemos denominar la Iglesia Universal de Jesucristo, más allá de la denominación que identifique a cada una de ellas. Por otro lado, hermanos amados, dijimos también en aquel domingo 21 de septiembre que la iglesia, en cuanto a su naturaleza y conforme a las Escrituras, es identificada como el cuerpo de Cristo, como la luz del mundo y la sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad, templo y morada del Espíritu Santo, y como la esposa del Cordero. Son algunos de los nombres que identifican a la iglesia de Cristo, o como dice también la palabra, a la iglesia de Dios. Toda vez que es Cristo, no solo su fundador, sino su fundamento. De acuerdo a lo que el mismo Señor le dijo a Pedro, según refiere Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cristo es la roca sobre la cual está cimentada la iglesia, y la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la fe sobre la cual se sustenta la iglesia del Señor. Y es esa fe que nosotros profesamos, porque como dijera más adelante también el apóstol Pedro, nosotros hemos creído que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido para darnos vida y vida eterna. Así que la naturaleza de la iglesia de Cristo tiene que ver con estos nombres que le identifican: cuerpo de Cristo, luz del mundo y sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad, templo del Espíritu Santo y esposa del Cordero. Pero también el 21 de septiembre hablamos del propósito de la iglesia. ¿Cuál es, entre otros, el propósito para el cual el Señor estableció su iglesia aquí en la tierra? Para que ahora usted y yo, en su nombre, anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En esencia, hermano amado, este es el propósito, entre otros muchos, por los cuales el Señor estableció a su iglesia. Pero también hablamos de la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Bueno, en lo particular, lo que leímos en los versículos 41, 42, 46 y 47 de Hechos 2. La evangelización, el discipulado, la adoración, la comunión y ayuda mutua y el servicio. Allí están, conforme a la Escritura, delineadas las 5 líneas rectoras de la misión de la iglesia. Y a partir de esas 5 líneas rectoras, nosotros como ICIAR tenemos 4 vertientes de la misión de la iglesia. A un mundo perdido, la predicación del Evangelio en el nombre del Señor para el perdón de sus pecados. A una sociedad necesitada, un auxilio real en el nombre del Señor Jesús. A la iglesia, la salvaguarda de todos sus recursos, y a Dios, nuestra obediencia y adoración por siempre. Hermanos, en resumen, esto es lo que consideramos en la primera parte de este tema, Doctrina de la Iglesia de Jesucristo, el 21 de septiembre, lo cual nos permite darnos cuenta que la iglesia es una realidad divina del reino de Dios en la tierra. Nos muestra que efectivamente fue establecida, fundada y es edificada por el Señor Jesús día a día. Pero también, como vimos en los 4 versículos que leímos, que cada uno de nosotros, como miembros de la Iglesia de Jesucristo, no solo tenemos derechos o prerrogativas, sino también deberes y obligaciones que debemos cumplir para su crecimiento y edificación, y sobre todo para que el nombre del Señor sea glorificado. Dicho esto, pasamos a considerar también de manera breve la introducción que propone nuestro tema de escuela dominical en esta mañana, quien hace referencia precisamente a lo que ya mencionamos, pero ahora nos habla de la iglesia universal y de la iglesia local, lo cual de una o de otra manera ya comentamos. La iglesia universal es el conjunto de todos los creyentes que desde Pentecostés hasta nuestros días conformamos la iglesia de Jesucristo en todos los continentes, en toda la faz de la tierra. Es una iglesia que incluso podríamos decir invisible,
para nosotros, pero visibles para el Señor. Porque como dice el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta 2:19, el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Esa iglesia universal que nosotros podríamos decir invisible, repito, para nosotros, pero conocida por el Señor. Invisible para nosotros porque muchas veces ni siquiera conocemos a hermanos de otras congregaciones de nuestro mismo presbiterio, o de otros presbiterios, o de otras denominaciones, o de otros países, o de otros continentes. Sin embargo, el Señor conoce a los que son suyos. Por otro lado, la introducción nos habla de una iglesia local que podríamos decir visible, es decir, aquellos que nos vemos y nos saludamos cada martes, cada jueves, cada domingo, el día en que nos congregamos, nos vemos y nos saludamos. Todos los redimidos por la sangre preciosa de Cristo, que hemos bajado las aguas del bautismo y que somos miembros en plena comunión, conformamos esa iglesia local. Por otro lado, hermanos, como veremos más adelante, de acuerdo a lo que registra la Escritura, esa iglesia local, no solo universal, sino local, tiene ministerios, tiene un gobierno y tiene una doctrina que podríamos llamar credos que sustentan efectivamente la fe cristiana conforme a la Escritura. Así que independientemente de que hoy existan diversas denominaciones de lo que constituye la Iglesia de Jesucristo, finalmente la Iglesia de Jesucristo es una. No son varias, una sola, tal como lo revela la Escritura y lo veremos más adelante. Así que hablábamos de que la iglesia local tiene ministerios, tiene un gobierno y tiene una doctrina o credo que sustenta su fe. Pasemos a considerar entonces nuestro primer punto, que tiene que ver con los ministerios. Si el Señor fundó su iglesia, hermanos, el Señor también estableció ministerios para la edificación de su iglesia. Esto nos deja ver el cuidado que estuvo en el corazón del Señor, no solo en la fundación o establecimiento de su iglesia, sino para todo el tiempo que su iglesia esté aquí sobre la tierra. La iglesia tenía que crecer, la iglesia tenía que fortalecerse, la iglesia tenía que ser edificada, y para ello el Señor estableció diversos ministerios, tal como lo registra la Escritura, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta, ahí está la meta, hasta que todos, usted y yo, y todos los miembros de la congregación local, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gloria sea al Señor. Así como de manera clara la Escritura nos muestra aquí algunos de los ministerios establecidos por el Señor para la edificación de su iglesia, así también el mismo apóstol Pablo en Romanos 12, 6 y 7 complementa, diríamos, esa lista de ministerios.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Una relación de ministerios más enriquecida que nos permite efectivamente confirmar que en su observancia y aplicación y ministración de esos dones y en el cumplimiento de esos ministerios, como iglesia somos bendecidos y edificados. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Corintios 12, 4 al 6, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. Así que, hermanos, como iglesia cristiana e interdenominacional, asumimos como dones espirituales los carismas que el Espíritu Santo tiene a bien conceder a su iglesia para su aprovechamiento y edificación. ¿Cuáles son esos dones? Los que registran los versículos 8, 9 y 10 de este mismo capítulo 12 de Primera a los Corintios. ¿Cuáles son estos? El don de sabiduría, de ciencia, de fe, de sanidades, de hacer milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y de interpretación de lenguas. Estos son los dones que como carismas del Espíritu nosotros asumimos como iglesia. Luego entonces, a lo que se refiere al apóstol Pablo en Efesios 4, 11 y 12 y en Romanos 12, 6 y 7, los debemos ver como ministerios que a través del mismo Espíritu el creyente ejercita para bendición y edificación de la iglesia. Cuando se ejercitan los dones del Espíritu y se cumplen integralmente los ministerios por parte de cada uno de los creyentes, no solo la iglesia es edificada hacia el interior, sino también hacia el exterior. La iglesia cumple la gran comisión que el Señor le encomendó, según refiere Marcos 14, Marcos 16, 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, o Mateo 28, 20, id y haced discípulos en todas las naciones. Repito, cuando los creyentes que conformamos la iglesia cumplimos cabalmente los ministerios que el Señor nos encomendó y ejercitamos los dones que por su gracia el Señor nos ha dado, no solo crecemos hacia el interior, sino que hacia el exterior también como iglesia, nos convertimos en una iglesia dinámica, viva, trascendente y relevante al llevar el mensaje del evangelio, tal como dice el apóstol Pedro, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, es importante que nosotros consideremos no solo lo relativo a los dones, sino a los ministerios que el Señor estableció para la edificación de su iglesia. Así que la iglesia es el espacio, es el escenario para que se manifiesten, desarrollen y apliquen no solo los dones, sino
los ministerios que el Señor ha establecido para su edificación, y de esa manera se cumpla lo que el mismo apóstol Pablo señala en Efesios 4, versículo 16, cuando se refiere a la iglesia como cuerpo de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así como en un cuerpo humano tenemos muchos miembros y cada miembro cumple su función, así también, siendo muchos, como iglesia somos un solo cuerpo. Y en la medida en que cada uno de sus integrantes cumpla también con su función, en esa medida, hermanos amados, todos en su conjunto como iglesia, crecemos y somos edificados en el amor de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Por ello, el versículo que leímos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Allí está, hermanos, la participación de todos los creyentes de la iglesia local. Allí está manifestado el ejercicio de los dones y el cumplimiento de los ministerios. ¿Cuál es el resultado? Cada día eran añadidos a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que debemos tener claro cuál es el ministerio que como miembro de una congregación yo debo cumplir. No pensemos que el único que tiene un ministerio es el pastor, la ministra, la instructora o el directivo de una sociedad, sea infantil, sea de secundarios, intermedios, jóvenes, de mujeres o de varones. No, todos. Esto es importante que usted lo registre. Usted, hermano, fue llamado por el Señor con un propósito, no solo para alabanza, honra y gloria de su nombre, sino para que en el cumplimiento de la función del ministerio, del servicio para el cual Dios le llamó, usted participe y todos seamos corresponsables en el crecimiento y edificación de la iglesia. No pensemos, repito, que el único ministerio dentro de la congregación es la predicación, es la enseñanza a través de la escuela dominical o es la evangelización. No, hermanos, hay diversas funciones dentro de la diversidad de ministerios que existen en la iglesia. Ya referíamos algunos de ellos, como es, por ejemplo, el de servir, el de exhortación, el de dar, ayudar, presidir y hacer todas las cosas, hermanos, en el nombre del Señor y con alegría. En la medida en que esto hagamos, entonces todos contribuiremos a la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, esa iglesia, como dijimos hace un momento, esa iglesia local tiene un gobierno. El Señor Jesús estableció su iglesia. Él ascendió a los cielos. ¿Quién va a cuidar de su iglesia? El vicario de Cristo. ¿Quién es el vicario de Cristo? Su representante, el que hace las mismas veces que el Señor. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, quien participa de la misma naturaleza, esencia, virtudes y poder que el mismo Cristo. Pero también, así como cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra y llamó así a los que Él quiso para que estuvieran con Él, les dio autoridad
para que en su nombre no solo predicaran el evangelio, sanaran enfermos, echaran fuera demonios, sino que también, incluso, resucitaran a los muertos. Esa autoridad que el Señor les dio a sus discípulos cuando Él estuvo aquí en la tierra, es la autoridad que ahora por su Espíritu Él delega en sus siervos, pastores, en aquel entonces, obispos o ancianos, como dice la Escritura. Pero es a través de ellos que el Señor va a seguir gobernando la iglesia, lo cual no solo es un privilegio para el anciano, obispo o pastor o ministra, sino es una gran responsabilidad, porque es el representante del Señor. Primeramente aquí en la congregación, de manera directa, visual, pero también es el representante del Señor en todos los espacios o áreas donde se desenvuelva. Así que, hermanos amados, así como toda institución, la iglesia local requiere también de una organización y gobierno. La iglesia no solo es un organismo vivo, sino es también una organización. Y como tal, tiene estructura, tiene gobierno, tiene normas, tiene funciones. Y si nosotros nos decimos ser parte de la iglesia, entonces tenemos que asumir no solo la estructura, sino también el gobierno, las normas y las funciones que el Señor ha establecido para su iglesia. No solo como organismo, sino también como organización. Cuando prestamos nuestros servicios en una empresa, una organización X, nos queda clara la visión y misión de esa empresa. Nos queda clara su estructura, su gobierno, sus normas y lo que nosotros tenemos que hacer como empleados o trabajadores de esa empresa. Bueno, si eso es en la parte secular, lo mismo en la parte eclesial o espiritual, es decir, en la iglesia nos debe también quedar claro cuál es la estructura de nuestra iglesia, cuáles son sus normas, cuáles son sus funciones y cuál es su gobierno. Esto de que el Señor delega por su Espíritu su autoridad en los ancianos, en los obispos, en los pastores, para que gobiernen su iglesia, lo vemos claramente en la Escritura en Hechos 14:23, en Tito 1:5, cuando, por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo necesario y establecieses ancianos en las ciudades, es decir, el equivalente a pastores. En ese gobierno teocrático de Dios, veamos una especie de organigrama o de estructura. El gobierno teocrático, el Dios Trino, gobierna. Tiene allí un pastor general llamado el apóstol Pablo. Y en el ejercicio de la autoridad que el Dios Trino le confiere a su siervo, el apóstol Pablo, como pastor general, este establece a su vez pastores presbiteriales o regionales, para que a su vez estos, los pastores presbiteriales y regionales, establezcan también pastores locales. Y de esa manera vamos nosotros viendo la estructura local. ¿Por qué? Porque el pastor o la ministra de manera local, a su vez también, en ejercicio de la autoridad delegada del Señor, establecerá la directiva de varones, de mujeres, de jóvenes, de niños y de otros ministerios necesarios
para la edificación de la iglesia local, dependiendo de su membresía, es decir, del número de congregantes. Veamos cómo se da esa estructura. Ahora, si yo como miembro de una congregación entiendo esa estructura del gobierno de Dios en una iglesia local, yo debo asumir que mi pastor fue puesto por el Señor. Y por lo tanto, yo debo no solo respetarlo, sino también sujetarme a él. Porque al hacerlo así, no solo estoy obedeciendo al Señor y su palabra, sino que además, hermanos amados, estoy contribuyendo a la unidad del Espíritu en esa iglesia local a través de la obediencia, respeto, sujeción y honra que yo manifieste a mi pastor. No por el pastor mismo, sino por lo que representa. ¿Qué es lo que representa? La autoridad delegada del Señor. Más allá de sus capacidades, más allá de sus limitaciones, más allá de su estilo o manera de ser muy personal, es el representante del Señor en la iglesia local. Por tanto, nosotros, hermanos amados, debemos honrar a Dios, sujetándonos, hermanos, al gobierno establecido por Él en su iglesia. En el caso de la ICIAR, cuando vimos la historia de la iglesia, por lo que vea el periodo del hermano Josué Mejía Hernández, dijimos que desde aquel entonces, con base en Éxodo 18, 13 al 27, el hermano Josué Mejía, guiado por el Espíritu Santo, estableció lo que en aquel entonces fueron los consistorios, ahora presbiterios. ¿Por qué? Por el crecimiento expansivo que el Señor le concedió a nuestra iglesia y que rebasaba con creces la posibilidad del siervo de Dios, de nuestro hermano Josué, de atender a todas las congregaciones, a todos los consistorios. Y por ello empezó a nombrar no solo pastores en las iglesias locales más cercanas al centro de lo que ahora es la Ciudad de México, sino que empezó a nombrar también presbíteros, lo que ahora son los pastores presbiteriales, para que estos se ocuparan en el Estado de México, para que se ocuparan allá en el sureste, en el norte, en el sur, etcétera, de la obra del Señor, del establecimiento de pastores y de aquellas cosas que conciernen al reino de Dios. Esa fue la estructura que el Señor nos dio como iglesia en tiempo del hermano Josué Mejía Hernández. Y por ello nuestro gobierno teocrático, porque el hermano Josué no solo recibió del Señor la doctrina, sino que también esta organización estructural que tenemos como iglesia le fue revelada al siervo de Dios. Y por tanto, nosotros como miembros de una congregación local, hermanos, tenemos que entenderla y asumirla. En una congregación local, para cerrar este punto 2, ¿cómo se ejerce el gobierno teocrático? Pues a través del pastor local, así de simple y de sencillo. El pastor local es aquel que el Señor ha puesto por su espíritu al frente de la iglesia, por lo cual, hermanos amados, cada uno de nosotros como congregantes tenemos que ser sujetos al pastor. La Escritura, particularmente en lo que el apóstol Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 2, en sus primeros 7 versículos, y en lo que escribe a Tito, capítulo 1, versículo 5 al 9, refieren los requisitos o el perfil que debe cubrir aquel que está puesto
al frente de una congregación. Quizá o seguramente no todos cubrimos a plenitud cada uno de los requisitos establecidos para los ancianos, para los obispos o para los pastores. Luego entonces, si reconocemos que no cubrimos cabalmente ese perfil, eso nos hace doble, triplemente responsables, porque tenemos que entender entonces que si estamos al frente de una congregación, no es por nuestras capacidades, no es por nuestra experiencia o porque cubramos el perfil que la Escritura establece, sino por su gracia. Por su gracia y por su misericordia es que estamos al frente de una congregación, lo cual, repito, nos hace sumamente responsables. Simplemente leo lo que dice 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Así que, en términos muy resumidos, esto es lo que nosotros pudiéramos considerar respecto al gobierno de la iglesia. En cuanto al punto 3, los credos. Efectivamente, entre las iglesias que nos decimos cristianas evangélicas, existen diferencias a veces en los credos, a veces en la forma de alabanza, a veces en el formato del culto o incluso en nuestra indumentaria. Pero de acuerdo a lo que recibimos de nuestros padres en la fe, nosotros efectivamente tenemos una doctrina con base en la palabra de Dios, que es conforme a la verdad y que llamamos sana doctrina, que es sin alteración y sin adulteración, en toda su pureza, por cuanto que su fundamento es la Escritura. En segundo lugar, como ICIAR, más allá de lo que tengan otras denominaciones cristianas o iglesias evangélicas, nosotros tenemos un gobierno teocrático, el gobierno de Dios, como dijimos hace un momento, que se ejerce de la manera señalada en el punto anterior. Tenemos un orden cultural que recibimos de nuestros padres en la fe, y tenemos una identidad himnológica que también nos identifica y nos da una personalidad propia como ICIAR, incluso de acuerdo a lo que hemos oído de nuestros padres en la fe, una indumentaria también muy propia de nosotros en cuanto a la vestimenta, no solo de la mujer, sino también del varón. Son aspectos, repito, que distinguen a una denominación de otra, aunque todas nos digamos iglesias cristianas evangélicas. ¿Cuáles son los puntos que dan cohesión y unidad a las diferentes denominaciones cristianas evangélicas? Cuando éstas sostienen su fe, su doctrina o su credo con base en la palabra del Señor. Esa fe no solo es en cuanto al Dios Trino, sino en cuanto al mismo Señor Jesucristo y en cuanto a la doctrina de la salvación, que podríamos nosotros considerar son las doctrinas primarias o fundamentales
que sustentan nuestra fe cristiana, incorporando a esas doctrinas fundamentales lo concerniente a todo lo que ve a la doctrina del Espíritu Santo. Así que, hermanos amados, damos muchas gracias a Dios que nosotros como iglesia profesamos una fe que viene desde el primer siglo, y de ahí que en nuestros himnarios, en las primeras páginas, aparezca el credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles que deviene precisamente de los siglos 3 y 4, pero que es la expresión de lo que durante el primero y el segundo siglo se vivió. Credo de los apóstoles: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Si nosotros contrastamos los 8 puntos doctrinales de nuestra fe cristiana, nos damos cuenta que el credo de los apóstoles resume la esencia de nuestra fe cristiana como iglesia interdenominacional. Y así como se dio el credo de los apóstoles, se dio el credo niceno, el credo de Atanasio y el credo que se conoce como el credo de Calcedonia. Simplemente leo para ustedes de manera muy rápida algunos renglones del credo niceno de más o menos del año 381 después de Cristo. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Creo en un solo Señor, Jesucristo. Creo en el Espíritu Santo. Es lo mismo que sostenemos nosotros. Credo de Calcedonia resume o reitera lo del credo niceno, y el credo de Atanasio, más o menos del siglo IV y V. Adoramos a un Dios trino, una Trinidad en unidad, no confundiendo las personas ni dividiendo la sustancia. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo es toda una, la gloria igual y la majestad coeterna. Tal como el Padre es, así es el Hijo y así es el Espíritu Santo. El Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. El Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso y el Espíritu Santo es todopoderoso. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y en esa Trinidad ninguno es antes del otro o después del otro. Ninguno es más grande o menos que otro. Pero las tres personas completas son coeternas, juntas y coiguales. La unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad es adorada. Jesucristo, el Hijo de Dios, es verdadero Dios y es verdadero hombre. Hermanos, así muy rápidamente usted diga si esto corresponde o no a nuestra fe cristiana. Si esto es congruente o no con los 8 puntos que profesamos
y que están allí contenidos en el doctrinario para catecúmenos. Y diga usted si estas consideraciones que profesamos y sustentan nuestra fe cristiana, si no tienen sustento bíblico. Por supuesto que todas ellas tienen sustento bíblico. Más allá de las diferencias culturales, himnológicas que tenemos, hermanos, nosotros, usted lo sabe, ni practicamos el aplauso, ni practicamos la danza. Esta es la forma cultural en la cual nacimos y crecimos y que está enmarcada dentro no solo de lo que recibimos, sino de lo que nos presenta la Escritura, por lo que se refiere a lo que fue la adoración de la iglesia en el primer siglo y por lo que se refiere a la adoración que se rinde a Dios en los cielos. Y con base en ello, nuestra forma cultural. Respetamos cualquier otra forma cultural que se rinda a Dios, como las otras denominaciones también respetan nuestra forma cultural. Nosotros en esta forma cultural hemos crecido, en esta fe hemos sido edificados y rogamos a Dios que nos guarde fieles hasta aquel día como iglesia, no solo en cuanto a nuestra fe, sino también en cuanto al gobierno teocrático y al orden cultural que sustentamos como iglesia. Pasamos ahora, hermanos, a considerar la parte de redarguir, discernir el error. ¿Cómo puede ser una iglesia y haber diversas denominaciones tan diferentes? Bueno, somos un cuerpo y en un mismo cuerpo tenemos diferentes miembros, pero somos el mismo cuerpo. La Iglesia Universal de Cristo es una. Y si nosotros lo vemos en razón de las denominaciones, también tiene muchos miembros. Si lo vemos en razón de una iglesia local, la iglesia es una, pero tiene diferentes miembros. Pero finalmente, Cristo viene por una sola iglesia. Primera a los Corintios capítulo 12 habla precisamente de esa unidad perfecta que existe en la iglesia del Señor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en lo particular. Así que más allá de las diferencias denominacionales en el gobierno, en la doctrina, en la forma cultural, la unidad del espíritu es la que sustenta la iglesia que pronto, muy pronto será levantada por su Señor. Para corregir, la iglesia local, escenario provisto por Dios para el crecimiento, desarrollo y mutua edificación en bendición entre los miembros del cuerpo de Cristo. Repito, la iglesia local allí, por pequeña que sea, la congregación donde usted se reúne, es el escenario provisto por Dios para el crecimiento, desarrollo y mutua edificación de todos los miembros. Sin embargo, con tristeza vemos, y tenemos que reconocer y decirlo, con tristeza vemos en ocasiones abusos de liderazgo, abusos del pastor, para decirlo claramente, o de la ministra, porque no ejerce su pastorado o su ministerio como el apóstol Pedro lo recomienda en el capítulo 5, versículos 2 y 3. Lejos de ejercer la autoridad delegada de Dios en temor reverente,
por el Espíritu es una actitud muchas veces autoritaria que rebasa los límites de lo que debe ser el gobierno de Dios en una iglesia local. Además de los abusos en el liderazgo, muchas veces vemos falta de unidad entre los congregantes, falta de ética entre los miembros de la iglesia. A veces esa falta de ética incluso es hasta en los pastores, ministras, directivos. Hay sectarismos, hay divisiones y en algunos casos incluso enseñanzas que no son conforme a la palabra. Este es el escenario también que existe en las diferentes congregaciones y que no podemos ocultar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Si en nuestra congregación local, centro misionero, zona o presbiterio, existe esta situación, ¿qué es lo que tengo yo que hacer como miembro de una congregación? Orar, ayunar y luchar por la unidad de unos con otros y de todos con el Señor. Haciendo la parte que me corresponde, porque yo no puedo pedir a otro que muestre con sus palabras y sus hechos unidad cuando yo mismo estoy faltando con mis palabras y con mis hechos a la unidad que el Señor espera ver en nosotros como iglesia local. Por tanto, si hay alguna falta, alguna ofensa, algo que nos haya herido, lastimado, debemos pedirle al Señor que nos ayude a restaurarnos, a perdonarnos, a amarnos, a ser misericordiosos unos con otros, tal como lo revela claramente la Escritura. No solo en Mateo 18, 15 al 17, sino también en Colosenses 3, 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Dios nos perdonó en Cristo, así también hacedlo vosotros, dice el apóstol. Vosotros que sois espirituales, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, restauradle con espíritu de mansedumbre. Luego entonces debemos desechar cualquier crítica o murmuración contra X hermano, hermana, o contra sus hijos, o contra tal o cual familia, o contra X o Z pastor. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. Y si así realmente nos consideramos, entonces, de la manera en que Dios nos perdonó en Cristo, así también no solo debemos hacerlo los unos con los otros, sino que también debemos amarnos con el mismo amor con el cual Dios nos ha amado. ¿Somos perfectos? No. Y sin embargo Dios nos ama, y sin embargo Dios nos tolera, y sin embargo Dios nos tiene paciencia, y sin embargo Dios nos bendice. Y si somos de Dios, entonces así como Él es con nosotros, a pesar de ser imperfectos, nosotros también debemos ser igual con nuestros demás hermanos de la misma fe, de la misma congregación. Solo Dios nos puede transformar y en su gracia dar un crecimiento en la unidad del Espíritu a la cual se refiere el apóstol Pablo a los Efesios capítulo 4 versículos 2. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Así que si hay cosas que corregir como pastor, como congregante, como directivo, como instructora, como ministra, corrijamos lo que haya que corregir o Dios nos corregirá a nosotros. Para instruir, capacitar, para vivir como a Dios le agrada. Hermanos, dice nuestro tema, no existe la iglesia perfecta. El siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, ha dicho que después del Señor Jesús aquí en la tierra, lo más bello es su iglesia. Sí, y creo que tiene razón.
porque es la iglesia que el Señor fundó, es la iglesia por la cual el Señor ofrendó su vida en la cruz del Calvario. Es la iglesia que el Señor ha guardado, cuidado y preservado hasta el día de hoy. Es la iglesia que el Señor por su Santo Espíritu sigue edificando cada día. Es la iglesia por la cual Cristo viene otra vez. Y si esto es así, entonces significa que la iglesia es bella, que la iglesia es hermosa, que la iglesia es algo especial y único para el Señor. Y si nosotros formamos parte de esa iglesia, entonces usted y yo y todos somos especiales, bellos y únicos para el Señor. Por tanto, desechemos cualquier pensamiento, sentimiento que nos lleve a ver errores, defectos en la congregación y que nos mueva a la crítica, a la censura, a la murmuración. No, hermanos, veamos a la iglesia con los ojos de Cristo. Así como Cristo la ve, así usted y yo debemos ver a la iglesia. Porque si formamos parte de una congregación y estamos criticando a esa congregación, nos estamos criticando nosotros mismos. Porque formamos parte de esa congregación o de esa denominación. Así que, amados hermanos, la iglesia perfecta es aquella que en un abrir y cerrar de ojos será transformada por el poder de Dios al toque de la final trompeta. La iglesia perfecta es aquella que el Señor se presentará a sí mismo, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, con vestiduras blancas. Esa es la iglesia. Por eso, el apóstol Pablo dice que todos crezcamos en la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la plenitud de la estatura de la medida de Cristo, a un varón perfecto, es decir, hasta que estemos en su presencia en los cielos, alcanzaremos la perfección que hoy deseamos y anhelamos, y a la cual todos debemos contribuir, porque como dice nuestro tema, todos somos responsables de cooperar a la edificación y a la unidad de la iglesia. Por ello, debemos buscar ser de bendición a nuestra iglesia local, pues es el escenario provisto por el Señor para nuestro crecimiento y edificación. Si esto hacemos, entonces, amados hermanos, seremos no solo bendecidos, sino prosperados. ¿Qué es lo que hacía aquella iglesia primitiva? Perseveraban en la fe, en la comunión unos con otros, un mismo sentir, un mismo ánimo, un mismo propósito. Alababan y glorificaban a Dios. Ayudaban aún a los no creyentes. Resultado, el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Conclusión. De acuerdo a lo que hemos dicho y retomando la verdad bíblica que en su momento señalamos, las escrituras muestran a la iglesia local como el espacio de crecimiento mutuo de los creyentes. Esto no solo lo debemos asumir, sino debemos trabajar en ello si realmente queremos hacer de nuestra congregación un espacio para nuestro crecimiento y edificación. Cada uno debemos ser partícipes en la edificación dentro de nuestra iglesia local. ¿Cómo? Cumpliendo nuestras responsabilidades, cumpliendo la función, así como el hígado cumple una función, así como el páncreas cumple una función, así como nuestros riñones, pulmones, el corazón y cada órgano de nuestro cuerpo cumple una función que hace posible nuestra existencia, movimiento aquí en la tierra, así también. En la medida en que cada uno de nosotros asumamos la función que nos corresponde dentro de la congregación, no solo creceremos hacia adentro, sino también hacia afuera para la gloria del Señor. Hermanos, a manera de conclusión, dice, no caminemos solos, crezcamos en la unidad de la iglesia de Cristo. En esta iglesia local, repito, por sencilla que sea, esté en la ciudad,
esté en el campo, esté en la sierra, esté en la montaña, en donde quiera que esté, que allí estemos plenamente conscientes que los que nos congregamos, todos, independientemente de nuestras diferencias de carácter, de personalidad que tenemos, todos hemos sido lavados y comprados con la sangre preciosa de Cristo, y todos asumimos que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. En esa convicción de fe, entonces, hermanos, no nos aislemos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más aún sabiendo que aquel día se acerca, sino que sumemos, y como cuerpo de Cristo e iglesia del Señor, hermanos, crezcamos en la unidad de la fe. Las Escrituras revelan la doctrina en relación no solo con el Dios Trino, no solo en cuanto a la salvación, no solo en cuanto al Espíritu Santo, sino también en cuanto a la iglesia. Y en esa doctrina eclesiológica que emana de la Escritura, nosotros podemos ver cuál es el ideal de la iglesia al que debemos nosotros aspirar. ¿Cuál es ese ideal? En principio, la iglesia que nos muestra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa iglesia que se fortalecía y crecía por el Espíritu Santo. Esa iglesia, hermanos, que daba testimonio verdaderamente que era el espacio visible, real del reino de Dios aquí en la tierra. Esa es la iglesia ideal a la que nosotros debemos aspirar, porque esa es la iglesia por la que Cristo viene por nosotros. En esta tarde, hermanos, muchas otras consideraciones en relación con la iglesia de Cristo, en relación con esta doctrina, muchas otras consideraciones pudiéramos hacer, pero no de tiempo, dejamos aquí el tema y más bien asumamos la parte que nos corresponde dentro de la estructura del gobierno, de las normas y de las funciones que como iglesia y como miembro de la iglesia debo cumplir. Y cuando esto hagamos, entonces el nombre del Señor será glorificado. Pronto estaremos con Cristo en el reino de los cielos. Demos gracias al Señor porque nos permite ser parte de su iglesia, juntamente con miles y millones de creyentes en toda la faz de la tierra. Y un día, juntamente con ellos y con los espíritus hechos perfectos en el cielo, alabaremos a aquel que se dio a sí mismo por nosotros en la cruz del Calvario, y juntamente con los ángeles, con los 24 ancianos y con los 4 seres vivientes, adoraremos al Alfa y el Omega, aquel que es el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, al Todopoderoso. Padre, gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo muy amado de los cielos, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, quien vino a esta tierra no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y de ese costado herido surge la iglesia, que por tu Santo Espíritu es establecida en el poder de Dios allá en Pentecostés, y que hasta el día de hoy esa iglesia persiste y persistirá hasta aquel día en que se toque la final trompeta y Cristo aparezca en las nubes del cielo para llevar consigo lo que le pertenece, su iglesia amada. Y nosotros, Señor, creemos que estas cosas que nos revela la Escritura respecto a tu iglesia son y serán así como nos muestra tu palabra. Y por lo tanto, Señor, nuestra esperanza viva es que un día
participaremos de ese glorioso acontecimiento y estaremos con nuestro Señor y Salvador en el cielo por la eternidad. Gracias, Señor, por permitirnos formar parte de tu iglesia, no de una denominación, sino de tu iglesia, Señor. Y por ello en esta tarde te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos que sigas guardando, Señor, a tu iglesia. No solo a tu iglesia cristiana e interdenominacional en México, sino fuera de México. Que sigas guardando y bendiciendo a cada presbiterio, a cada región. Que sigas, Señor, edificando y dando crecimiento por tu espíritu a cada congregación local. Que sigas bendiciendo a tus siervos. Que sigas bendiciendo, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas que te sirven y ofrendan su vida a ti, Señor. Te ruego que recibas nuestra gratitud por esta enseñanza, por esta reflexión, por lo que hoy nos has permitido considerar, Señor Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Guárdanos en tu nombre, en esta fe, en este gobierno, en este orden cultural, en esta enseñanza, Señor, no solo emanada de tu palabra, sino en esta enseñanza recibida también de nuestros padres en la fe, Señor. Gracias, muchas gracias te damos, Señor. Toma en tus manos al presbiterio Colima y Michoacán, Señor, las 4 zonas de este presbiterio, los diferentes centros presbiterios centros misioneros de este presbiterio, Señor, a cada uno de tus siervos y de tus siervas. En ese lugar sencillo, Señor, donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos. Bendícelos, prospéralos y glorifícate en sus vidas y en sus corazones. Señor, ponemos en tus manos las necesidades que hay en medio de tu pueblo. Nuestros hermanos y hermanas que están padeciendo, quizá en sus hogares, tal vez en una clínica o en un hospital. Allí donde están, Señor, abrázales con tu amor, con tu gracia, con tu Santo Espíritu. Confirma su fe y llénalos de la seguridad de saber que no están solos, que tú estás con ellos, Señor. Todo problema, lucha, necesidad, prueba o tribulación por la que estén pasando tus siervos, Señor, te rogamos que seas propicio y obres misericordia y que tu iglesia, en medio de las pruebas y de las luchas, tu iglesia, Señor, siga caminando en bendición, victoria y poder para gloria tuya, Cristo. En tus manos estamos, Cordero de Dios. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza para siempre. Te decimos como tu siervo el salmista: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Adelante en el nombre del Señor Jesús. La paz de Dios sea con todos vosotros.